Un ciudadano libre llega gracias a nuestros miembros del canal, Enrique Perales, Julia Guzmán, Pedro Alarcón y Daniel Bedmar. Bueno, para solucionar el problema de la informalidad tenemos que entender que hay tres problemas o digamos tres causas que generan esta informalidad, ¿no? La primera de ellas es los altos costos de la formalidad, que muchas veces se cree que es el único factor que influye, pero no es el único. Es uno y muy importante, pero no el único. En segundo lugar está que ser formal no implica ningún beneficio, porque el Estado, digamos, no nos da nada a cambio de ser formales. Claro. No tenemos servicios públicos de calidad, no tenemos infraestructura, el Estado es muy deficiente, entonces, claro, la formalidad en realidad para los peruanos implica solo un costo, no hay ningún beneficio. No hay incentivos. No hay incentivos, exactamente. Y en tercer lugar, creo yo que también hay un problema que es que hay una profunda desconfianza hacia el Estado. Creo que es una desconfianza fundada, además, porque el Estado constantemente no nos está dando las señales necesarias para que nosotros podamos, digamos, confiar en que no nos va a cambiar las reglas del juego de un día para otro. Entonces, desde Avanza País, nosotros estamos proponiendo implementar un programa de eliminación de trabas y barreras burocráticas, justamente para que sea menos costoso acceder a la formalidad. En segundo lugar, también vamos a implementar un programa de financiamiento de créditos para las micro, pequeñas empresas, que justamente lo que buscan es darles acceso al capital a estas personas que hoy día viven en informalidad y que por vivir en la informalidad no tienen acceso al capital. Entonces, eso pretende, digamos, atacar también el problema de los beneficios que da el Estado a ser formal. Y por último, digamos que esto ya es una visión integral del plan de gobierno de Avanza País, que es generar confianza desde el Estado, que el Estado no nos esté cambiando las reglas del juego constantemente. Al día de hoy el Estado emite normas, ya sea desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde los gobiernos locales o regionales, se emiten normas diariamente como metralleta. Entonces, realmente eso genera mucha desconfianza. Entonces nosotros estamos apostando por un Estado que nos dé estabilidad, que nos dé predictibilidad, sobre todo, para poder sacarnos adelante nuestros proyectos, tanto de los formales como de los informales, sabiendo que al día de mañana no nos van a cambiar las reglas del juego. ¿Qué reformas concretas harías para poder lidiar con este problema, ya que sabemos que la informalidad representa el 70% de la economía peruana? Así es. Mira, la informalidad, como comentábamos al comienzo, tiene varias aristas, ¿no? Tiene varios problemas. Hay tres grandes causas de la informalidad, que son las causas tributarias, las causas laborales, las causas de la reforma de la justicia. Finalmente, digamos, hay enormes sobrecostos que hacen, valga la redundancia, que sea muy costoso en el Perú ser formal, que sea muy pesado, muy difícil, muy burocrático, que tome mucho tiempo, que no hayan incentivos para crecer, ¿no? En el Perú, el sistema tributario, por ejemplo, está diseñado para que las empresas no tengan incentivos a seguir creciendo. Al contrario, existe un incentivo al enanismo empresarial, ¿no? Porque cosas tan simples como que si tú pasas de tener 20, entonces hay un desincentivo a la contratación formal de trabajadores o a la división de las empresas. ¿Por qué? Porque si tú tienes 20 trabajadores, por ejemplo, y pasas a tener 21, eso significa que entonces tienes que pasar a repartir utilidades, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Entonces, prefieres tener dos empresas de 20 y no una empresa de 21, ¿no? Hay muchos incentivos, de hecho, el 60% de los peruanos trabajan en unidades productivas de menos de 5 personas, ¿no? Entonces, la reforma laboral es importantísima para reducir la informalidad, la reforma tributaria es importantísima para reducir la informalidad, la reforma del sistema de justicia es importantísima para resolver el problema de la informalidad, y además la reforma del Estado en su conjunto es importantísima para resolver la informalidad. ¿Por qué? Porque el Estado peruano funciona como un archipiélago, ¿no? Cada institución pública está desconectada la una de la otra, no colectan información, no procesan información, menos aún
toman decisiones de política pública con información y la comparten con otras entidades públicas. Lo que hace que las decisiones del Estado, esas 28.000 normas al año que emite el Estado peruano, sean como este gran elefante que va caminando con una venda enorme porque no conoce y no entiende la realidad sobre la que regula, ¿no? Entonces, claro, al no entender la realidad sobre la que regula, por lo general regula muy mal. Y en lugar de reducir los costos de transacción en la economía, los aumenta. Y nos hace la vida, en buen cristiano, nos hace la vida más difícil en lugar de hacernos la más simple, ¿no? En la pandemia lo hemos visto clarísimo. O sea, la pandemia lo que ha mostrado es ese estado incapaz y que funciona sin información. Cuando nosotros comenzó la pandemia, no teníamos la menor idea de dónde estaban los infectados, cómo salir a cazar al virus, cómo tener estrategias de testeo rápido, masivo, como se aplicaron en otros países. Como acá no teníamos la menor capacidad de hacer nada de eso, tuvimos que cuarentenear todo el país, ¿no? Y al comienzo de la pandemia habían regiones que no tenían un solo infectado y estaban en cuarentena, ¿no? Claro. Por ejemplo. O quisimos repartir bonos y no teníamos la menor idea de quién necesitaba y quién no. Porque poquísima gente está bancarizada, porque tenemos unos Excel mal hechos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces había gente que necesitaba y nunca recibió bonos hasta el día de hoy, y gente que no necesitando también recibió bonos, ¿no? Falta de información total. Nos cuarenteneaban sabiendo que solo el 35-40% de los hogares en el Perú tienen algo tan básico como un refrigerador y que tienen que salir a comprar al mercado todos los días, ¿no? Entonces, sabiendo eso, te encierran y te restringen el horario de atención en los mercados, ¿no? Cuando lo que tenían que haber hecho es hacerlos mucho más extensos, porque a más extenso el horario, menor la aglomeración. Pero aquí no entendíamos cosas tan básicas como esas y reducíamos los horarios de atención a 6 horas, la gente se aglomeraba, se contagiaban, explotaba la cosa, ¿no? El Estado toma decisiones sin información y sin conocimiento de la realidad, por eso regula muy mal y por eso tenemos ese nivel de informalidad. Entonces, para resolver la informalidad no hay una receta mágica. Son varias cosas que van de la mano: la reforma laboral, la reforma tributaria, el sistema de justicia, la reforma del Estado. Y sirve sobre todo para conciliar los intereses en conflicto, ¿no? Hernando lo pone muy bien en su plan de gobierno. Lo que te significa la informalidad es que tú tienes dos países paralelos, ¿no? Eso es una bomba de tiempo. O sea, si tú no logras conciliar esos intereses y hacer que el 70% de la gente se sienta parte del sistema y que tú hagas un sistema más accesible al ciudadano promedio, eso es una bomba de tiempo en términos sociales, ¿no? Y es la gran cosa que está frenando hoy día al Perú de poder dar el salto al desarrollo. Entonces, esas son las recetas que tenemos que aplicar. No hay una varita mágica, ¿no? Y son muchas cosas que tiene que hacer el gobierno. Yo por eso quiero ir de la mano. Y yo siempre digo, yo estoy absolutamente en este barco porque está Hernando de Soto en este barco y porque él tiene muy claro que estos son los problemas. Y va a necesitar gente en el Congreso que lo ayude a sacar estas cosas adelante. Hacer la reforma laboral, hacer la reforma tributaria, hacer la reforma judicial, hacer la reforma del Estado. Y necesita gente en el Congreso que lo ayude a hacer eso, y hacia ahí quiero ir yo si soy elegido congresista, ¿no?